¿Qué tal? Vídeo tutorial número 14 del curso de Java en el que seguimos profundizando en la programación orientada a objetos. Si has llegado a Java desde otros lenguajes de programación, puede que estés un poco confuso con el significado que en este lenguaje tiene el término clase. Parece que en Java clase es un sinónimo del término programa, pero puede que no esté muy clara la relación que hay entre los dos, entre clases y programas en Java. En Java un programa está constituido por una clase main y por otras clases necesarias para soportar a esa clase main. Estas clases de soporte pueden incluir a todas las que se encuentran en la librería de clases de Java, como puede ser string, mat, la que usamos en este ejemplo que vemos en pantalla, point, y desde luego también por todas las clases que vayamos creando nosotros mismos. Vamos a dedicar este video tutorial a intentar clarificar lo que son las clases en Java y cómo definimos los comportamientos de las clases y los objetos. Para ello vamos a centrarnos en los temas que tenemos resumidos en pantalla. Veremos para empezar cuáles son las distintas partes que forman una clase, cómo crear y usar variables de instancia, cómo crear y usar métodos. Nos pararemos en ver en detalle el uso del método main dentro de todas las aplicaciones Java. Veremos la creación de los denominados métodos overload o sobrecargados, que comparten el mismo nombre pero tienen diferentes firmas y definiciones, y veremos la creación del método constructor, que son llamados cuando un objeto es creado. Empezamos viendo cómo definir una clase. Como ya hemos creado clases durante todos los videotutoriales anteriores, ya tienes que estar familiarizado con lo básico de su creación. Una clase es definida a través de la palabra clave class y el nombre de la clase a continuación. Aquí vemos un ejemplo de la estructura básica de la definición de una clase. Una clase de nombre deslizador, como ahí vemos. Por defecto, las clases heredan todas de la superclase Object, que recuerda que es la que se encuentra en la cúspide dentro de toda la jerarquía de clases de Java. Así que todas las clases en Java siempre heredan de la superclase Object. Y la palabra clave extends es usada para indicar la superclase de una clase, como este ejemplo que vemos en pantalla, en la que tenemos una clase llamada deslizador diapositivas, que es una subclase de la clase deslizador, y eso lo sabemos gracias al uso de la palabra clave extends. Siempre que creamos una clase definimos un comportamiento que hace que esa nueva clase sea diferente de su superclase, y ese comportamiento, como ya sabemos también, está definido a través de la especificación de variables y métodos propios de esa nueva clase. En Java podemos trabajar con tres tipos de variables diferentes: las variables locales, las variables de instancia y las variables de clase. A principios del curso y en distintos ejemplos ya hemos visto cómo declarar y cómo inicializar variables locales. Variables locales que lo que estamos diciendo cuando nos referimos a ellas son variables que están definidas dentro de métodos.
Estas variables locales pueden ser declaradas en cualquier lugar dentro de un método, aunque desde luego tienen que ser declaradas antes de ser utilizadas. De todos modos, el lugar normal para las declaraciones de las variables suele ser inmediatamente después de la declaración que identifica y le da nombre al método. Esto, aunque no es obligatorio, es lo más común. Un ejemplo sería la declaración de 3 variables en la parte superior del método main de un programa. Aquí tenemos el método main utilizado en tantas ocasiones y aquí vemos como justo después de la apertura de las llaves del método main incluimos las variables locales de este método. En este ejemplo serían estas 3. Una variable integer, una variable string y una variable booleana. Pues las variables instancia son declaradas y definidas prácticamente del mismo modo que hacemos para las variables locales. La principal diferencia está en su localización. Las variables de instancia se localizan, se crean cuando definimos la clase. No confundir lugar donde se definen con lugar donde se aplican. Las variables de instancia y las variables de clase, las dos se definen cuando definimos, cuando creamos la propia clase. ¿Qué diferencia entonces las variables instancia de las variables de clase? Pues las variables se consideran variables instancia si se declaran fuera de una definición de método, porque si no sería una variable local, y cuando no están modificadas por la palabra clave static, de la que hablaremos hace un momento. Así que si una variable está definida dentro de una clase, fuera de un método, y no está modificada por la palabra clave static, entonces es una variable de las que denominamos de instancia. También como una convención en el modo de escribir código, la mayoría de las variables instancia se definen justo después de la primera línea de la definición de una clase, pero podrían ser definidas al final o en cualquier otro lugar dentro del cuerpo de la clase. En cualquier otro lugar se entiende siempre que no sean dentro de un método de la clase, porque si estuvieran dentro del método, recuerda que entonces serían variables locales. En este ejemplo vemos una definición, la definición simple de una clase a la que llamamos pizarra historia, que hereda de la superclase pizarra humanidades y en la cual empezamos por definir una serie de variables de instancia. Esta definición de clase contiene 4 variables. Como se trata de variables que no están definidas dentro de un método ni están modificadas por la palabra clave static, son por tanto variables instancia. Variables que en cuanto a su sintaxis, tipo de variable, nombre, no cambian respecto a las locales, como ya dijimos, y no hay nada que explicar. Y en tercer lugar, las variables de clase de las que ya hemos hablado en anteriores videotutoriales. Y por tanto, como ya sabemos, cuando hablamos de una variable de clase, queremos decir que se aplica a la clase como un todo, en lugar de a un objeto en particular de esa clase, que es para lo que se usan las variables de instancia. Estas variables de clase que también ya dijimos que son buenas para compartir información entre diferentes objetos de la misma clase o para mantener el rastro de una información colectiva para un conjunto de objetos. Y una variable de clase se crea mediante el uso de la palabra clave static, como también ya sabemos. Vemos en el ejemplo anterior cómo podemos añadir variables de clase en la definición de clase mediante el uso de la palabra clave static. El resto exactamente igual.
una de tipo int llamada hora y otra también de tipo int llamado máximo pruebas. Esta segunda variable de clase lleva otra palabra clave de modificador, un modificador que veremos en su momento, que es final, como ahí vemos. Pero lo que nos interesa ahora, static, para crear este tercer tipo de variable que se llaman variables de clase. Pues vamos allá con la creación de métodos. Como hemos visto en el video tutorial dedicado a los objetos, los métodos se definen como los comportamientos de los objetos. Es decir, por un lado, cualquier cosa que pasa cuando el objeto es creado y, en segundo lugar, las distintas tareas que el objeto puede ejecutar mientras existe. Vamos a profundizar ahora en la definición de los métodos y en su funcionamiento. Iremos viendo a lo largo del curso cosas más sofisticadas que podemos hacer con ellos. Veamos entonces cómo definir un método. Y en Java la definición de métodos tiene 4 partes básicas. En primer lugar, el nombre del método. En segundo lugar, una lista con los parámetros que se le quieren aplicar a ese método. En tercer lugar, el tipo de objeto o el tipo primitivo que va a ser devuelto por el método. Y por último, entre llaves, el cuerpo de ese método. Estas dos primeras partes de la definición del método forman lo que se conoce también como la firma del método. Para ir por partes y mantener los temas lo más concretos posibles, de momento vamos a omitir dos partes opcionales en la definición de un método. La primera es el uso de modificadores, como puede ser por ejemplo public o private, que veremos en su momento en detalle. Y la segunda es la palabra clave throws, que indica las excepciones que puede incluir un método. Veremos desde luego en detalle a lo largo del curso tanto los modificadores como las excepciones en los métodos, pero por lo de ahora lo obviamos. Decir también que en otros lenguajes de programación el nombre que se le da a los métodos, la forma en la que nombramos a cada uno de nuestros métodos, porque la palabra método en otros lenguajes de programación se puede llamar también función, subrutina o procedimientos. Pero lo que queremos aclarar ahora es que la forma en que nombramos, el nombre que le damos a cada método en otros lenguajes de programación es suficiente para poder diferenciar a un método de otro. Cada método tiene que tener un nombre diferente. Eso quiere decir que si tenemos un método al que llamamos deslizar, no puede haber ningún otro método que se llame así. Podría parecer de entrada normal, pues no lo es. En Java podemos tener varios métodos en la misma clase que tengan el mismo nombre. Lo que tienen que ser diferente es lo que llamábamos antes, lo que decíamos antes, que era la firma. Las firmas sí que tienen que ser diferentes, pero el nombre puede ser el mismo. Así que dentro de Java podemos tener en una clase varios métodos que tengan el mismo nombre. Esta práctica se conoce como overloading o sobrecarga de métodos y lo veremos más en detalle en un momento. Pero veamos primero cómo se ve una definición básica de un método en Java, que es lo que tenemos aquí en pantalla. En primer lugar, el tipo de retorno, que es el tipo de primitivo, el tipo de variable o el tipo de clase, el tipo de objeto que es devuelto por el método. Puede ser cualquiera de los tipos primitivos que vimos, puede ser el nombre de un objeto de una clase y puede ser también void, que es importante tenerlo en cuenta, seguro que ya lo sabes. Void es cuando el método no devuelve ningún valor. En ese caso lo que tendremos es la palabra clave void definida al principio del método como tipo de retorno.
En segundo lugar, el nombre del método, sin más. Y en tercer lugar, una lista de los parámetros del método. Cuando hablamos de los parámetros del método, hablamos de un conjunto de declaraciones de variables separadas por comas y que van configuradas siempre entre paréntesis. Estos parámetros, que como vemos se definen exactamente igual que hacemos con las variables, con un tipo y un nombre, es justo lo que hacen después dentro del cuerpo del método. Se convierten en variables locales para utilizar dentro del método en su cuerpo. Los valores que reciben es lo que tenemos que pasar cuando llamemos al método. Justo la diferencia entre parámetro y argumento. Aquí, cuando definimos el método, se llama un parámetro. Cuando se lo pasamos, cuando llamamos al método, es cuando le pasamos un argumento. Y por último, dentro del cuerpo del método, el que va entre las llaves de apertura y cierre, podemos incluir declaraciones, expresiones, llamadas a métodos, incluso métodos de otros objetos, condicionales, loops, etcétera, etcétera. A menos que un método haya sido declarado como void en el tipo de retorno, que ya sabemos que es que no devuelve nada el método. Si no es así, el método tiene que devolver algún tipo de valor cuando se haya completado, y este valor hay que devolverlo explícitamente en algún punto de salida dentro del cuerpo del método, y para ello tenemos que utilizar la palabra clave return dentro del cuerpo del método. Vamos a verlo en un ejemplo concreto creando un método. Empezamos de nuevo con la estructura de una clase a la que vamos a llamar listar rango, por ejemplo. Y a continuación vamos a empezar a definir nuestro método. Ya sabemos que lo primero que tenemos que indicar es el tipo de retorno. También ya hemos dicho en alguna ocasión, ahora lo vamos a volver a ver, que si el método nos va a devolver un objeto array, los corchetes del array pueden ir tanto después del tipo de retorno como al final de los paréntesis. El método clásico, que es ponerlo después del tipo de retorno, es más fácil de leer, así que es el que vamos a usar siempre a lo largo del curso. Así que aquí vemos la definición de nuestro método, en el que vemos esas tres partes que decíamos. Para empezar, el tipo de retorno, que al ser un array lleva después del tipo los corchetes, el nombre que le vamos a dar al método, en este caso crear rango, y los parámetros, en el que, como vemos en este ejemplo, cuenta con dos parámetros de tipo int y con el nombre de inferior y superior. Y a continuación, también como decíamos, entre las llaves de apertura y cierre vamos a incluir el cuerpo del método. Lo que va a hacer este método, al que le tenemos que pasar dos números enteros, es listar el valor de esos dos números y devolvernos todos los números intermedios con estos dos incluidos. Vemos el cuerpo para empezar, es muy sencillo. Como vemos, lo que hacemos en la primera línea del método, en la línea 3 del programa, es crear un array de tipo integer al que llamamos rango y que le damos un valor igual a la diferencia entre los que pasamos aquí como superior e inferior. Por tanto, será la cantidad de números que posteriormente vamos a tener que hallar un valor, y lo aumentamos en 1. Ya sabes por qué. En los arrays empiezan a contar a partir de 0, y para tenerlo como queremos desde 1 le añadimos aquí el 1 sin más. Y la otra parte, como vemos, es un loop for, en la que mientras siga habiendo valores, irá aumentando el valor de inferior en 1 para que aquí este valor de int vaya cambiando. Y por último terminamos con un return a rango,
con lo cual lo que nos devolverá este método es un array con los valores desde el inferior hasta el superior, incluyendo todos los valores que haya entre ellos. Más que lo que hace, que desde luego siempre es una práctica muy interesante cuando se está aprendiendo a programar, pero aquí ahora lo que nos interesa es centrarnos en lo que veíamos antes en la teoría. Partes de una definición de un método, el tipo de retorno, el nombre, los parámetros, que son las variables que le vamos a pasar posteriormente a el cuerpo y que recuerda que son los que tenemos que pasar cuando llamemos a el método. Y posteriormente entre llaves el cuerpo del método, donde van expresiones, declaraciones, llamadas a otros métodos, etc. Loops for, como aquí por ejemplo. Y la palabra clave return si tiene que devolver algo el método, como es este caso, lo que nos devuelve en rango un array, como aquí le indicamos. Un array de números enteros en concreto, que es los que recuperamos con el uso de for, y que irá desde el valor que tenga inferior hasta el valor que tenga superior, con los dos incluidos. Y a continuación vamos a crear el método main para poder ejecutar directamente aquí ya la clase. Y vamos a empezar por crear una variable de tipo array, a la que vamos a llamar también rango. Se encuentra dentro del método, por tanto sabemos que se trata de una variable local. A continuación vamos a crear un objeto de la clase listar rango, que es la que aquí tenemos. Ya sabemos también cómo tenemos que crear ese objeto. Para empezar, el tipo, que va a ser del tipo listar rango, el nombre que le damos al objeto, que en este caso es listar, y el uso de la palabra clave new y el nombre de la clase. De este modo tenemos ya en listar una instancia del objeto de la clase listar rango para utilizar. Y a continuación vamos a guardar dentro del array, de la variable array que aquí hemos creado, rango, el resultado de devolver una llamada al método crear rango de listar rango. También no nada nuevo, tienes que ya saber cómo hacerlo. Aquí es donde vamos a tener que pasarle los parámetros que cuando tienen un valor real se llaman argumentos. Es lo que aquí vemos en rango igual a listar crear rango. Y le pasamos esos dos argumentos ahora, 5 y 15 como valor. Aquí puedes poner cualquier valor que quieras y serán los valores que tengan las variables indicadas aquí, inferior y superior. En este caso utilizamos 5 y 15. Aquí tenemos un ejemplo de llamada a un método. Pues con esto ahora aquí en rango tenemos guardado el resultado de ejecutar el método crear rango, que como ya sabemos lo que hace, lo que indicamos aquí en el cuerpo, es guardar en el array los números desde el inferior al superior. Por lo tanto aquí tiene que guardar desde 5 a 15 los dos incluidos. Pues ahora simplemente lo que hacemos aquí en main es un system out para que nos lo muestre en pantalla, y indicando pues con algo de formato para que aparezca. Hecho esto, si lo ejecutamos, veremos en la salida en pantalla el array con los valores entre 5 y 15. Recuerda que los corchetes que aquí aparecen de array es porque eso lo indicamos aquí en el formateo de system out printer. Bueno, en este caso system out print porque solamente tenemos una línea y no nos hace falta, eso da igual. Pero bueno, aquí vemos ya lo que hablábamos de la definición de un método y también cómo llevar a cabo la llamada a un método. Si aquí cambias los valores, y lo volvemos a ejecutar, pues ahora irá de 4 a 13 porque es donde va a hacer el loop ahora. Aquí lo tenemos.
Vamos ahora a intentar explicar más en detalle la palabra clave des, una palabra que suele traer de cabeza a muchos cuando se intenta entender su uso y que muchas veces, casi siempre, tiene que ver no con esta palabra clave en concreto, sino con una confusión entre las distintas partes que estructuran la programación orientada a objetos. Por eso, para empezar, es importante tener claro dónde se usa des, dónde vamos a utilizar esta palabra clave. Y se usa en el cuerpo de una definición de método. Y en segundo lugar, es importante tener claro a quién nos referimos con la palabra clave des. ¿Quién es el al que se refiere el término des? Pues con des nos estamos refiriendo al objeto al que pertenece el método. Así que des se usa dentro del cuerpo de la definición de métodos, por tanto se crea cuando creamos una clase. Pero con él, con este término, nos referimos al objeto al que pertenece el método en el que se está usando des. Resumiendo, la palabra clave des se refiere al objeto actual y podemos usar esta palabra clave en cualquier sitio donde pueda aparecer una referencia a un objeto. Vemos aquí algunos ejemplos donde haya la utilización de la sintaxis o la notación dot cuando se pase como argumento de un método, como valor de retorno para el método actual, etc. Aquí lo vemos en algunos ejemplos. Aquí sería para hacer referencia a una variable instancia de nombre x que pertenece a este objeto. En este otro caso lo que hacemos es llamar a un método llamado verFecha, que está definido en la clase a la que pertenece este objeto desde el cual se llama, y se le pasa también, como vemos, al objeto actual. Y aquí lo vemos en return des, como indicamos que lo que tiene que devolver ese método es el objeto actual. En muchos casos, ya lo vimos con algún otro ejemplo, la necesidad de utilizar des o no, esta capacidad para tener que usar determinadas palabras clave de forma implícita o explícita en Java no queda demasiado clara. Hay bastantes ocasiones en las cuales podemos omitir el des y esa parte de código va a funcionar exactamente igual. Por ejemplo, podemos referirnos tanto a variables de instancia como a métodos definidos en la clase actual simplemente por el nombre, ya que en estos casos el des se considera implícito cuando nos referimos a él. Así que tanto en este ejemplo de uso de una variable de instancia como en el uso de este método, en cualquiera de los dos casos, aunque quitáramos el des, iba a funcionar exactamente igual. Entonces nunca sería necesario en variables de instancia o en métodos utilizar des. Depende, la necesidad de usar o no la palabra clave des para variables de instancia va a depender de si se ha declarado variables como el mismo nombre dentro del alcance local. Recuerda que si se hace de ese modo, Java empezará a buscar de abajo arriba y por tanto puede haber que haya una colisión entre nombres de variables. Esto, la primera forma de no encontrarnos con este problema es no dar nombres iguales de variables, aunque no siempre es posible hacerlo. Si no es así, entonces en algunos casos sí que puede ser necesario, para que no haya confusión entre las variables locales y de instancia, utilizar des, con lo cual sabemos que ahí nos estamos refiriendo a la variable de instancia y no a la variable local. Y también tener en cuenta que cuando hablamos de des estamos haciendo referencia a la instancia actual de la clase, al objeto actual instanciado. Así que tenemos que usarlo solo dentro del cuerpo de una definición de métodos de instancia. Los métodos de clase, que son declarados con la palabra clave static, como dijimos hace un momento, no pueden usar desde luego esta palabra clave des.
Un tema importante que debemos conocer a la hora de utilizar variables es su scope, su alcance. El scope o el alcance es la parte de un programa en el que una variable o otro tipo de información existe y por tanto podemos usarla dentro de declaraciones o de expresiones. Cuando el programa sale del scope o sale del alcance de una variable, esta deja de existir y no es posible utilizarla. Cuando declaramos una variable en Java, esta siempre tiene un alcance limitado. Por ejemplo, una variable que tenga un alcance local solo va a poder ser usada dentro del bloque en el cual haya sido definida. Mientras que por su parte las variables de instancia tienen un alcance que se extiende a la clase completa, así que pueden ser usadas por cualquiera de los métodos instancia que pertenezcan a esa clase. Respecto al tema del alcance, es también importante entender cómo lleva a cabo Java las comprobaciones cuando está buscando una variable. Y Java siempre comprueba a partir de donde esté definida desde dentro hacia fuera. Eso significa que siempre va a empezar a buscar por el alcance más cercano. El alcance más cercano puede ser una declaración bloque, por ejemplo los contenidos de un loop while. Ahí será el primer lugar donde busque la variable. El siguiente alcance puede ser el método dentro del que ese bloque esté contenido. Y si la variable no se encuentra tampoco en el método, se comprueba en la clase misma. Es importante tener en cuenta esto porque debido al modo en el que Java comprueba el alcance de sus variables, es posible crear una variable en un alcance más bajo, por ejemplo, como veíamos ahora aquí, dentro de un loop, y con eso ocultamos o reemplazamos el valor original de esa variable que se encuentre en un nivel más alto en el método o en la propia clase. Esto puede producir a veces bugs que son muy confusos, muy sutiles, difíciles de localizar en nuestro código. Vamos a verlo en un ejemplo concreto para entender a qué nos referimos. Empezamos creando un nuevo archivo al que vamos a llamar, por ejemplo, comprobar scope y la clase con el mismo nombre como siempre. A continuación vamos a crear una variable instancia. Ya sabemos que son las variables que se definen dentro de la propia clase. Así que definimos una variable de tipo integer a la que llamamos test. Y le vamos a dar un valor de 10, por ejemplo. A continuación vamos a crear un método dentro de esta clase, un método instancia, al que vamos a llamar, por ejemplo, imprimir test. Eso es lo de menos. Y a continuación, dentro del cuerpo del método, vamos a crear una nueva variable a la que llamamos también test. Está dentro del método, por lo tanto, como sabemos, es una variable local. Y después simplemente que nos la muestre en pantalla mediante el uso de systemoutprintln. Pero aquí se plantea el problema al que queremos hacer referencia. Tenemos una variable instancia de nombre test y tenemos una variable local con el mismo nombre. Observa cómo en este caso NetBeans ya nos advierte, aquí aparece una advertencia que si lo ponemos encima, en cualquiera de los sitios, observa cómo nos dice que la variable local oculta un campo. Está diciéndonos que esta variable local nos va a ocultar la otra variable que tenemos aquí, la variable instancia. Porque recuerda que lo que va a hacer Java es empezar a buscar la variable que aquí se le pide dentro de los posibles alcances. Si empieza de abajo arriba, por lo tanto, lo primero que va a hacer es buscar dentro del método. Ya encuentra test dentro del método, lo utiliza sin buscar más. Por lo tanto, aquí vemos cómo se va a usar, en el resultado tiene que usarse este valor de la variable y no el que tenemos en la variable distancia fuera del método que está en un nivel superior. Java siempre busca de abajo arriba. Para comprobarlo vamos a crear un método main para que
la clase sea ejecutable como programa. Simplemente para eso, ¿qué es lo que hacemos aquí? Creamos una instancia de la clase comprobar scope y hacemos que se ejecute el método. Ponemos aquí, le llamamos a este objeto st y simplemente llamamos al método con st imprimir test mediante la sintaxis de punto que ya conocemos. Si guardamos y ejecutamos este archivo, veremos cómo nos aparece el valor que se encuentra en la variable local, que es 20, y no el valor de la variable distancia 10. Con esto creo que queda claro tanto el tema de los alcances como el modo en el que Java lleva a cabo la comprobación, cosa importante. ¿Qué tendríamos que hacer si quisiéramos que el método utilizara la variable distancia en lugar de la variable local? Ya lo vimos hoy, tienes que saber cómo hacerlo. Para el vídeo e intenta hacerlo por tu cuenta. Si no lo recuerdas, incluso estaría bien que volvieras sobre lo visto y no esperes siempre las respuestas. La clave es que las respuestas acabes encontrándolas tú mismo. Ese momento será el que marque cuando empieces a ser autónomo, y entonces sí que puedes empezar a decir que sabes programar, cuando resuelves tus propias dudas. Así que para el vídeo intenta hacerlo por tu cuenta. Si has parado el vídeo, lo has intentado hacer por tu cuenta y sigues sin salir, aunque es muy sencillo, recuerda lo que dijimos sobre la palabra clave des, que nos referimos con ella a el objeto dentro del método que estemos utilizando. Así que creo que con eso debe quedar claro. Intenta de nuevo hacerlo. Si aún así sigue sin estar claro, en fin, es muy sencillo. Yo doy por supuesto que sí, que ya lo habéis solucionado todos, pero si no, hay que fijarse más en lo que vamos viendo. Simplemente recuerda que dijimos que des hace referencia al objeto, así que por lo tanto lo que tendríamos que hacer para que utilice esa variable distancia es aquí utilizar la palabra clave des test. Con esto ahora ya le estamos diciendo que utilice la variable instancia del objeto, no la variable local. Importante esto también para entender esta palabra clave des, que tiene mucho interés. Si con lo que acabamos de hacer guardamos y volvemos a ejecutar ahora el archivo, observa cómo ahora nos devuelve que el valor de test es 10, porque esto que tenemos aquí es des dentro del objeto, una variable instancia que tiene el nombre test, y por lo tanto ahora usa esta y no esta, que es una variable local dentro del método. Así que por lo tanto, repito, también importante para entender a qué nos referimos con la palabra clave des. Estamos hablando del objeto, no del método dentro del cual se encuentra. Pues la verdad es que esperaba ver algún tema más en este video tutorial, en concreto al menos el tema de los parámetros, cómo pasar parámetros a nuestros métodos y demás, pero por lo que veo se está ya alargando demasiado, así que de momento vamos a quedar aquí. Seguiremos en el próximo, desde luego, con todos los temas relacionados con los métodos, las clases y los programas en Java. De momento por hoy nos quedamos aquí, nada más. Os hablo Jesús Conde, nos vemos.